Señores, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la continuación de la audiencia de comparecencia con restricciones en los seguidos en el expediente 35-2022, proceso a cargo del octavo juzgado de investigación preparatoria, a cargo de quien habla magistrado Raúl Justiniano Romero. Audiencia programada para el día de hoy, miércoles 21 de mayo del 2025 a las 15 horas, llevándose de manera presencial por disposición superior. Se hace saber a los sujetos procesales que la audiencia viene siendo grabada, razón por la cual se les solicita procedan a identificarse. Ministerio Público. Ok, gracias. La defensa técnica de Jaime Trujillo. Buenas tardes, señor magistrado, y con todos los presentes. Anthony Pérez Bardales, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 7354, y SINOE 168582, y demás datos procesales ya señalados en las sesiones anteriores. Ok, gracias. La defensa de Alberto Trujillo y Maximina Araujo. Buenas tardes, señor magistrado y todos los intervinientes en esta plataforma virtual. La abogada Kemi Yesenia Vargas Beriao, con registro CAL 10318 y demás datos consignados en sesiones anteriores. Gracias. Gracias. La defensa de Bárbara Quijano. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Por la defensa de la señora Bárbara Quijano, el abogado Russell Franklin Gámez Haro. Gracias. Muy bien, gracias. La defensa de Homero Rubio, Buenas tardes. Rosa Trujillo y Edson Rosillo, ¿no? Sí, buenas tardes, señor fiscal y todos presentes. Por la defensa de la señora Nelly Trujillo, Homero Rubio y Edson Rosillo, la abogada Lucía Milagros Centeno Valencia, con colegiatura 140-64 y demás datos ya consignados. Sí, gracias, doctora. 1, 2, 3, 4, 5. La defensa de Ismael Bailón. Señor juez, muy buenas tardes. Mario Alejandro Deza Castañeda. Tengo registro CAL 2511 y mi número de teléfono y mi casilla electrónica es la número 80925. Ok, gracias. La defensa de Wilder Cueva. Buenas tardes con los presentes. Quien habla es la abogada Sami Melisa Flores Zavala, registro del Colegio de Abogados de la Libertad 9179, abogada defensa técnica de Wilder Cueva Luna, demás datos procesales que obran en el expediente. Ok, doctora, muchas gracias. La defensa de Rafael Neira. Señor magistrado, muy buenas tardes. Representante del Ministerio Público, a los colegas todos, mi nombre es Percy Vázquez Laiza, con registro de colegiatura 5863, abogado defensor de Rafael Neira Caipo. Ok, gracias. La defensa de César Bailón Malqui. Señor juez, muy buenas tardes. Señor fiscal y todos los presentes, Paola Vázquez Alayo, defensa técnica del señor César Augusto Bailón Malqui, con los demás, con registro CAL 8929 y demás datos que obran en autos. Gracias. La defensa de Jay Fernández, su abogado, ¿no? Que todavía está demorando. ¿Dónde está? ¿Ya estará una cuadra menos? Por favor, hacemos un proceso de 5 minutos, por favor. Falta un abogado defensor. Señores, vamos a continuar con la audiencia. El señor abogado, para que se acredite. Buenas tardes, señor juez, señor fiscal, colega por la defensa, público presente, por la defensa de Jake David Fernández Paredes, el abogado Carol José Máximo Guevara Robles, con registro Colegio de Abogados de la Libertad, 7679, datos ya consignados anteriormente, y asimismo, disculpe por la demora, señor juez, tenemos un imprevisto personal, no volverá a ocurrir. Muchas gracias. Esperemos que hoy día se acabe la audiencia. No ocurrir.
Bien, dejando constancia que la audiencia es hasta las 5 de la tarde, al momento en el cual se va a interrumpir en donde nos quedemos. Habiéndose identificado los sujetos procesales, tenía el uso de la palabra el Ministerio Público, perdón. Señor juez, vamos a fundamentar la medida de comparecencia por restricciones respecto del investigado J. David Fernández Paredes. ¿Qué folio está, doctor? Disculpen su requerimiento. Imputación, señor juez, 735. La imputación. Ya, proceda, señor fiscal. Hemos establecido determinados actos de lavado de activos respecto al J. David Fernández Paredes, en específico la adquisición de 2 vehículos. Sin embargo, también vamos a mencionar, señor juez, que para que sea un caso de lavado de activos conforme al acuerdo final de 2027 que necesita la legislación, es así que, mediante escrito de 5 de marzo de 2025, hemos presentado la declaración de testigo protegido número 1-17-5-19, donde se establece, señor juez, en la respuesta a la pregunta 1, que es por eso que me encuentro en este lugar para tener un conocimiento con el acto de inmunidad que se viene realizando en el distrito de Paracoy desde hace varios años. Desde el 2010 aproximadamente empieza la minoría ilegal el anexo reclama por la familia Shapiro, Fernanda A. Formato. Así también, señor juez, en la respuesta a la pregunta 4 de esa declaración, se ha señalado que los integrantes, cuando se le consulta respecto de los integrantes de estas organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, se ha señalado la familia Trujillo está conformada por Jaime Trujillo, Alberto Walter Trujillo, Américo Trujillo, Rosa Nelly, Homero Rubio Espejo, Marcelina Montero, Bárbara Estojano, entre otros. Así también, señor juez, hemos presentado para acreditar la vinculación ilícita la formalización del caso 66-2018 de organización criminal que ahora coja 918-998 de la presente, donde se ha señalado que dentro de los integrantes de esta presunta organización criminal se encuentra el señor David Fernández Paredes, conforme a dicha disposición de formalización. Ahora bien, señor juez, respecto de David Fernández Paredes, en cuanto a los graves y fundados elementos de convicción, a él se le ha señalado 2 imputaciones, presuntamente actos de lavado de activos, realizados como consecuencia de haber realizado presuntamente ilegales en el distrito de Patás. Los bienes son los siguientes. Primer elemento, la partida 6075-2376, emitida por FUNAR, respecto del vehículo de plata T5L227, categoría M1, marca Toyota, modelo Roche, del año 2021, de color beige oscuro, que ha sido adquirido por el investigado J. Fernández Paredes por la suma de $22.190 americanos, siendo esta la primera inspección de dominio del vehículo, realizado ante el notario Manuel Antonio Aguilar con fecha 6 de noviembre de 2020 en el distrito y provincia de Trujillo, Región de la Libertad. Y como segundo elemento grave fundado de convicción tenemos la partida 60-55-74-38 emitida por FUNAR, donde se advierte registrado el vehículo de placa T19348, marca Toyota, modelo Yaris, XLI 1.3,
año del modelo 2010, adquirido mediante compra-venta del investigado J.J. Fernández Paredes por el monto de 10.000 soles al contado ante el notario Miguel Ángel Pacari Salva, eso a pocas 863, 881 del presidente República. Así también hemos presentado como otro grave elemento de convicción la declaración de J.J. Fernández Paredes, simplemente para acreditar que es un motivo de derecho brasileño. Así también la carta de Pacífico Seguros, donde se advierte pues determinadas cosas hasta el año 2021. Hojas de determinados seguros que son hojas 885. Como hemos visto, señor juez, respecto del índice donde Paredes son dos imputaciones. ¿Existe vinculación ilícita con los investigados? Está comprendida en la investigación de minería ilegal según una formalización. Existe también actos de adquisiciones dentro del periodo de investigación de 2012 a 2016. Sí, señor. La que hemos mencionado aquí. Con ello habríamos acreditado el primer elemento de graves fundados en la investigación. En cuanto al segundo presupuesto, señor juez, debemos echarnos en la página 81 al 35. No va a ser por Sí, por presupuestos. cada presupuesto. Sí, la defensa, doctor. Pienso la palabra. Ya, sí, señor juez. En primer lugar, solicitamos que se declare infundado el requerimiento de comparecencia con restricciones postulada por la Fiscalía. En principio, lo siguiente. Bueno, en primer lugar, señor juez, como usted ha escuchado en este pequeño relato bastante expuesto, entendería yo, relacionado a los presuntos actos del lavado de activos que estaría incurriendo y patrocinado, específicamente los actos de conversión, que en un principio, como bien lo señala la Corte Suprema, lo que es el acto de conversión tiene como fin, obviamente, introducir al dinero presuntamente de procedencia ilícita para obtener un beneficio patrimonial, a diferencia de lo que es el acto de ocultamiento. Me sorprende en este tipo de investigación que ya llevamos más de 5 años, que en primer lugar, señor juez, lastimosamente, la Fiscalía ni siquiera se ha tomado la molestia de revisar lo que es la carpeta fiscal del delito fuente, específicamente lo que es la carpeta fiscal del caso de crimen organizado. Y digo esto, señor juez, solamente para hacer un contexto sobre cómo es que nace este proceso, el caso de crimen organizado, en principio. Señor juez, este es un caso que lastimosamente la empresa Corporación Minera Horizonte había impulsado para frenar la actividad minera de determinadas personas. Y como nosotros sabemos, dentro de la práctica judicial existen personas que se encuentran vinculadas y no se encuentran vinculadas. ¿Y a qué punto voy, señor juez? En un principio, en el caso del crimen organizado, ¿cómo es que se determina la participación del patrocinado? Específicamente porque supuestamente era una persona que utilizaba su reinfo y también sus facturas para lavar el mineral de procedencia ilícita. A esto quiero llegar. En el caso del crimen organizado, existió lo que es el acta de verificación de cuadrícula minera registrada con código único número 15010960X1 en el REINF. Es un documento que la defensa ha ofrecido y en ese documento, en considerando terceros, este efectivo policial, el señor Fuchó, señala que no existe bocamina a nombre de mi patrocinado. ¿Esto qué motivó? Nosotros, como acto de descargo, solicitamos a la Fiscalía, en primer lugar, una inspección fiscal de los puntos georreferenciados de la bocamina de mi patrocinado, y conforme usted ha podido verificar, existe una constancia de SUNAT del año desde agosto de 2017, constancia de restricción de datos en el REINFO, en el Registro Integral de Formalización Minera. Señor juez, mi patrocinado, a partir del año de agosto de 2017, que obtiene su permiso para poder desempeñarse como minero en vías de formalización. Posteriormente, cuando se realizó la inspección fiscal, y es un documento que la defensa ha ofrecido, se pudo constatar dos cosas, señor juez. La existencia de una labor minera, no era una... Señor abogado, disculpe, ¿en qué escrito de qué fecha, por favor? Allá. En el escrito de fecha... Para hacer el seguimiento. 2 de enero de 2025. 2 de enero de 2025. Sí. Ahí, como nosotros postulamos lo que es la verificación de la cuadrícula minera,
aparece como es en el informe. En el informe técnico ampliatorio. Ya. El acta fiscal de inspección a la concesión minera La Genovesa, de fecha 13 de octubre del 2021. ¿Se encuentra en ese escrito que le he señalado? A ver, señor. Ya. Ahí, en esa diligencia participó el representante del Ministerio Público, mi patrocinado, y también un abogado de la Procuraduría y otras personas más, creo que los peritos. Ahí se dejó constancia de la existencia de la labor minera, señor juez, de mi patrocinado, con lo que acreditaba efectivamente que sí se encontraba trabajando en su bocamín, tal cual como lo señaló. Ya, y ahora voy al punto de lo que señaló supuestamente esta denuncia que se le había creado a mi patrocinado. En la declaración testimonial de este efectivo policial, Raúl Enrique Segura Puchoc, en sus respuestas número 6, número 7, 8 y 9, señala que el efectivo policial nunca ingresó a la concesión minera La Genovesa porque los comuneros no le permitieron su ingreso. Entonces, si previamente se le había señalado que mi patrocinado no tenía ningún tipo de labor minera, entonces por lo cual podría lavar el mineral de procedencia ilícita, ¿cómo es que ahora este efectivo policial después les dice que no? ¿Y esto qué motiva, señor juez? El mismo representante del Ministerio Público elabora la disposición número 14 de diciembre, sin número, de fecha 14 de diciembre de 2021, en la cual, en el caso 66-2018, ya, en la cual deja sin efecto esta acta, dice, declara como ineficaz el acta de verificación de cuadrícula minera con código único 150109-X1 de la concesión minera La Genovesa, de fecha 4 de junio del 2021. Ya. Entonces, ¿y qué es lo que señala en esta disposición fiscal, señor juez? En el fundamento número 16, el mismo señor fiscal dice, de la revisión del acta de verificación de fecha 4 de junio de 2019, se puede advertir que el contenido de esta no fue convincente por las condiciones en las que se realizó la diligencia de verificación fiscal, lo cual condujo que el acto fuera renovado mediante acta de verificación de 13 de octubre del 2021. Esto es el día y la fecha que se realizó la inspección fiscal y que verificamos la existencia del abocamiento. Ya, ahora bien, estos hechos que se han introducido tanto en la carpeta fiscal como elementos de descargo frente al pedido de lavado de activos relacionados al débito fuente, son trascendentales, señor juez, porque si bien es cierto, la Corte Suprema ha señalado en el fundamento número 17, si no me equivoco, que al margen del incremento patrimonial no justificado tiene que existir una actividad criminal previa que sea acreditada de una manera genérica. Entonces, con esto, en su momento, la Fiscalía, en el caso de crimen organizado, señaló que mi patrocinado no tenía bocamina y por ende, al haber ingresado 3 camiones con mineral al inmueble ubicado en Chacaría Barraza, el inmueble ubicado en Chacaría Barraza, este mineral sería de procedencia ilícita porque este inmueble se encuentra vinculado a la señora Rosanelli Trujillo Paz. Ahora bien, también hemos ofrecido un contrato de arrendamiento de local comercial que incluso aparece en el acta de... Ya. En el acta de visualización, descripción y transcripción de precios documentales que ha sido ofrecido por la Fiscalía a folios 164. Esto es en el considerando décimo, contratos de alquiler. Se señala una copia del contrato de arrendamiento de propiedad inmueble celebrado entre Rosanelli Trujillo Paz y Corporación Vera In Mining con RUC
20539969-227 sobre el arrendamiento del local comercial denominado Chacaría Parcela D3, Barraza, Distrito 3, la fecha de 13 de enero de 2017. Señor juez, el representante del Ministerio Público, y si bien es cierto ahora en el acto de realización no lo ha mencionado, pero en su requerimiento de formalización de la investigación preparatoria y en el requerimiento de comparecencia con restricciones, ha señalado que uno de los elementos para vincular a mi patrocinado como organización, dentro de la organización criminal destinada a lavar dinero, sería este local, este local específicamente. ¿Por qué? Porque se encuentra de propiedad de Rosanelli Trujillo Paz. Señor juez, nosotros hemos presentado un contrato de arrendamiento de local comercial y en este local se puede verificar que la única persona jurídica que se encontraba dentro de la administración, uso, goce y disfrute es Corporación Vera y Mining. Y señor juez, nosotros no nos hemos quedado ahí. A nivel de el fiscalía en caso del delito previo, el señor Abel Vera Arteaga ha declarado, y es más, en esta carpeta fiscal de lavado de activos hemos requerido su declaración y se encuentra programada para el día 26 de mayo del 2025. Esto es el lunes próximo. Asimismo, también habíamos presentado un contrato privado de conminución, que es que se celebra entre la empresa Corporación Vera y Mining y mi patrocinador, Jake Dady Fernández Paredes, lo cual desvincula todo la participación de mi patrocinado con la organización criminal. Y además, señor juez, esta vinculación que la defensa postula, desvinculación que la defensa postula, esto es sobre el inmueble de Chacaría Barraza, ya ha sido objeto de mérito por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada contra el Crimen Organizado, en el expediente 131-2019-28501 JRPE01, en el cual se realizó el reexamen de la incautación de unos documentos a Corporación Vera y Mining. Y en esta resolución, ya la misma Sala Penal Nacional, en los fundamentos los fundamentos 3.12, 3.13, 3.14, ha señalado que ese inmueble de Chacaría Barraza, que la Fiscalía dice está vinculado con mi patrocinado, se encuentra en posesión de otra persona. ¿De qué empresa? Corporación Vera y Mining, señor juez. Y Corporación Vera y Mining no aparece ni siquiera en el caso del delito previo, porque se le ha devuelto incluso todos sus bienes, porque la misma Sala Penal Nacional ha ordenado lo mismo. En este caso, peor aún, señor juez, no aparece esta empresa. Recién se le encuentra sentando como testigo a pedido de la defensa. Ya, ahora bien, un elemento de convicción que el señor fiscal ha señalado relacionado al delito fuente, esto es la declaración del testigo protegido. Como usted ha podido evidenciar, en ningún momento se le ha señalado la participación de mi patrocinado. Sin embargo, nosotros hemos ofrecido el pliego interrogatorio al colaborador eficaz, 4FE 200-220, en las cuales, en todas las preguntas, esto es desde la pregunta número 1 hasta la pregunta número 15, una persona que supuestamente es integrante de la organización criminal, en primer lugar, no conoce a mi patrocinado. Tampoco sabe sobre el local de Chacaría Barraza. No sabe quién tiene dominio. Tampoco sabe si mi patrocinado tiene actividad minera o no. O sea, absolutamente, ¿cómo va a ser concebible, señor juez, que una persona que supuestamente está aspirando a un beneficio penal por la colaboración eficaz, al final de cuentas no tiene ningún tipo de relación con mi patrocinado? No lo conoce. Y ahora bien, por otro lado, lo que es relacionado al delito fuente en la disposición número 15, de fecha 15 de febrero de 2022, señor juez. Con esta disposición fiscal, el representante del Ministerio Público en la carpeta 66-2019 ordena la devolución de unas barras que fueron incautadas a la empresa minera Lomas Doradas. Y aparece en los fundamentos número 10 y 11, ¿qué es lo que dice, señor juez? Que el mineral o objeto de investigación es de procedencia ilícita. Ahora bien, finalmente, como el señor fiscal
ha señalado solamente el acta el acta de declaración del testigo protegido. No. Ya. Ya. Sin embargo, no ha ofrecido la ampliatoria del mismo. En esa ampliatoria en ningún momento señala la vinculación de mi patrocinado con la organización criminal. Incluso el mismo testigo protegido desconoce que en el local de Chacaría Barraza se encuentre vinculado a Rojo Neri Trujillo Paz. Ahora bien, ya acabamos con delito fuente, vamos específicamente al incremento patrimonial, relacionados solamente a 2 vehículos, uno de $22,000, señor juez, que es el caso más preocupante. Señor juez, nosotros como actividad de descargo hemos ofrecido la declaración un momentito. Ya, la funcionaria de Pambero. Este vehículo, señor juez, el vehículo de los $22,000 ha sido obtenido por la gestora de fondos mutuos, esto es Pandero Directo. ¿En qué año se hizo el contrato, señor juez? En el año 2016. O sea, fecha muy anterior a lo que es la participación de supuesta participación criminal de mi patrocinado. Señor juez, la única forma de que mi patrocinado hubiera siquiera participado en este delito es con el uso de su reinfo y sobre todo con las facturas. ¿Qué factura que, por cierto, se le ha presentado a su juzgado en un último escrito? Ahí puede verificar que la primera factura ocurre en el año 2019. Entonces, no existe ningún indicio sobre la actividad criminal previa de mi patrocinado con la organización criminal Los Topos del Frío, peor aún, para lavar dinero. Y lo más preocupante es que la adquisición de este vehículo ha ocurrido en años anteriores a la presunta participación criminal. Entonces, no se le podría considerar la compra de un vehículo en el año 2016 dentro como hecho constitutivo de lavado de activos. Y voy a ir un poco más allá, señor juez. La compra de este vehículo se determinó en el año 2024. 2016, señor juez, hasta el 2024. No es que ha ido a Pandero y ha pagado $22,000 para que le entreguen el carro. ¿De cuál otro vehículo, doctor, está hablando usted? Del vehículo de plata T2L 251. Ya. Señor juez, este vehículo... Pero acá solamente está No. T5L 227 y T1D 348. Espera. No hay ese vehículo acá. Sí, está, espera. No, Son dos, está. el de $22,000, ese es. Espera. La Rush, espera. T5L 227. Sí, T5L 227. Ya. T5L 227. Señor juez, ¿sabe cuánto es que mi patrocinado tenía que pagar mensualmente? $200. Y eso aparece en el elemento de convicción, el elemento de descargo, lo que es el screenshot, creo que es el penúltimo. $200 mensuales. Y digo esto porque la Fiscalía ni siquiera ha realizado actividad para poder verificar cómo es que se ha obtenido este vehículo y se le está sindicando por lavado de activos. Recién el lunes, esta funcionaria, la señorita Victoria Regina Mesa Espinola, va a declarar para que explique, en primer lugar, cómo se ha ocurrido, porque a veces, como son de fondos mutuos, existe una persona que va a garantizar el pago. ¿Cómo es que se ha realizado la compra? Porque desde 2016 a 2024 son 8 años, señor juez, pagando $200. Entonces, ese hecho se puede presumir que tiene relación con un delito como acto de conversión de lavado de activos. Tanto más el de acto de conversión tiene como fin lo que es obtener un beneficio patrimonial. Señor juez, estamos hablando de minería ilegal. No es un delito, por ejemplo, de fraude de la administración de personas jurídicas. En tal sentido, faltan actos de investigación para siquiera poder determinar la procedencia ilícita del bien. Y, asimismo,
Esto sería todo, señor juez, por lo que es relacionado al delito fuente y al acto de conversión. Me olvidaba, mi patrocinado, a nivel de la carpeta fiscal, hemos ofrecido en el año 2021, a la defensa había ofrecido un escrito con todas las facturas que mi patrocinado ha emitido producto de su actividad comercial como minero en vías de formalización, señor juez, que la Fiscalía lastimosamente no los ha merituado. Sin embargo, para no llenar de exceso de papeles o sin judicatura, solamente presentamos la primera factura, y nos preocupa demasiado cómo es que existe una deficiente actividad de investigativa en el presente caso, señor juez. Han pasado más de 5 años. Y hasta la fecha solamente se cuenta con un recorte mínimo de los hechos, y solamente por el hecho de que tú tienes una investigación por un delito previo de supuestamente minería ilegal. Señor juez, mi patrocinado en el delito previo no está investigado por minería ilegal, está investigado por falsedad ideológica y receptación, obviamente como organización criminal. No se encuentra, entonces, la Fiscalía ni siquiera ha podido armar un esquema intelectual relacionado a cómo ha obtenido su patrimonio y patrocinado de supuesta procedencia ilícita. Eso es todo, señor juez. Fiscalía, réplica. Vamos a partir, señor juez, de la declaración de Raúl Enrique Segura Puchó, mencionada por la defensa, según la cual en la respuesta a la pregunta 14, 15 y 17, en esa misma OPAS 2197, el mismo escrito señalado por la defensa, puede reconocer el acta de verificación de la cuadrícula código 03 302514 Redinfo. Señor juez. Vamos a dispensar de esta locución, señor juez. Hacía mención a otro investigado. Resulta pertinente señalar, señor juez, que en relación al presente caso, nosotros estamos investigando el lavado de activos y tenemos autonomía para investigar también. Tenemos que establecer la participación de todos los elementos del tipo penal del delito previo, no. Solamente en la etapa en la cual nos encontramos, señor juez, hemos cumplido con establecer graves y fundados elementos de comisión y vinculación ilícita. Se dice que no hemos revisado la investigación del delito previo, falso, porque está citada justamente la disposición y forma parte del presente requerimiento, donde se establece la vinculación de J. David Fernández Paredes con la organización del Objetivo Paz vinculada a minería. Se dice tampoco hemos realizado las actividades de investigación, que se trata de una investigación eficiente. Hemos acreditado tanto en organización criminal como en los elementos a consideración de la Fiscalía, suficientes elementos que acreditan el delito de lavado. Estamos en el marco de una organización criminal y estamos en etapa de investigación, señor juez, pidiendo una comparecencia con restricciones. No estamos pidiendo una prisión preventiva, ni tampoco estamos pidiendo ahora, porque estamos pasando a una etapa diferente, sino que estamos en una etapa procesal en la cual sí existen graves y fundados elementos de comisión según la sospecha de esa misma etapa, y en la cual se está cumpliendo con la finalidad propia que señala la norma en cuanto a la etapa de investigación reparatoria, buscar los graves y fundados elementos de convicción que permita determinar si se va a acusar o se va a emitir un pronunciamiento diferente. Por ello, señor juez, reiteramos los mismos fundamentos, señalando de que sí existen graves fundados elementos de convicción en base al movimiento. ¿La réplica, doctor? Sí, señor juez. En principio, para, señalar lo siguiente,
la Corte Suprema de la Justicia, que es la Casatoria 1/2017, que se encuentra replicada incluso por el recurso de nulidad 422/2018 nacional, señala, sobre todo en el fundamento 10º, señala que, si bien es cierto, como el señor fiscal señala, no es necesario acreditar a nivel de certeza el delito previo. Sin embargo, es un elemento del tipo lo que es relacionado a la actividad que no es previa. Y señala lo siguiente, existen que la actividad previa en sus contornos generales se tiene que encontrar acreditada. Entonces, no solamente señalar, tú tienes una investigación, ponte minería ilegal, falsedad documental, receptación, y has tenido un incremento patrimonial, entonces debo presumir que ese incremento patrimonial es de procedencia ilícita. No, señor juez. Nosotros hemos ofrecido un conjunto de elementos de convicción de descargo que prácticamente anulan toda posibilidad de que pueda existir el delito fuente, porque incluso hemos señalado varias disposiciones en donde ya el mismo, al frente del Ministerio Público, ha señalado la procedencia ilícita del mineral, la existencia de la bocamina, y sobre todo que el patrocinado tenía régimen. Entonces, tiene permiso para trabajar como minero informal. Eso es un hecho inexcusable. Lastimosamente, señor juez, no podemos, usted, señor juez, como garante de garantías, no puede amparar una actividad deficiente del Ministerio Público, pese a que tiene los documentos a la mano en la fiscalía. En tal sentido, señor juez, me insisto en los mismos argumentos. Fiscalía, siguiente presupuesto. Cuanto a la prognosis de penas, señor juez, nos situamos en el fundamento, en la página 81-85, en la cual se establece cuál es la probable pena a imponerse. Nosotros tenemos, señor juez, conforme al decreto ejecutivo 66, penas que oscilan entre los no menor de 10 y mayor de 20 años. En el presente caso, hemos señalado actos de conversión, y en el caso del artículo 4, inciso 2, agravado, se trata de actos de lavado de activos que superan, señor juez, los 10 años, no menor de 10 y mayor de 20 años en este caso. Haciendo un análisis, señor juez, de la probable pena a imponer y valorando que no existen las agravantes del artículo 45 y 46, dentro del tercio a imponer, que sería el tercio inferior, una pena probable de 13 años 4 meses. Bien, ciudadano, señor juez, establecido por la norma, para cumplir con la imposición de la presente. Listo. La defensa. Bueno, nosotros consideramos que no va a existir ningún tipo de condena por lavado de activos. En tal sentido, no formulamos mayores descargos al respecto. ¿Algo que indicar la Fiscalía? Sí, solamente, señor juez, si me permite, dado que la prognosis es en base al cumplimiento del primer presupuesto, solamente señalar que en la misma declaración de Raúl Enrique Segura Puchó, respuesta 14, 15 y 17, se señaló, señor juez, por qué cuando le consultaron de la actividad minera de Jake David Fernández Paredes, indicó que no tenía autorizado a Jake David Fernández Paredes y no existía actividad minera que pueda realizar para realizar actividad que debían tener un contrato de autorización de uso superficial con la comunidad, el cual no existía con dicha persona. Respuesta a la pregunta 17. Digo que solo con la versión de los comuneros, pues la manifestación no existía la labor minera en dicho lugar, porque la persona de Fernández Paredes no tenía ningún contrato superficial de extracción con la comunidad. Es más, indicaron que no lo conocían. En la misma declaración que ha citado de Raúl Enrique Segura Puchó, que señalaba supuestamente no se había hecho la verificación, pero sí se ha contado, señor juez, con esas respuestas que acreditan más bien que él no tenía cómo acreditar con la comunidad un tipo de contrato. Solamente para reforzar, en base a que estamos hablando de la prognosis de los graves implicados, para reforzar eso. La defensa. Sí, señor juez. En primer lugar, hay que hacer algún tipo de filtros cuando se realiza un tipo de afirmación, señor juez. Esta persona, en un inicio, había señalado que
que llegó al distrito de Hongón y no existía actividad de minera en ese lugar. Posteriormente, con fecha 13 de octubre del 2021, supuestamente, señor juez, si mi patrocinado que no estaba autorizado por la comunidad campesina La Victoria, ¿cómo es que entró dentro de la comunidad, conversó con los comuneros, se fue a su labor minera? Y señor juez, se han tomado un montón de fotos. Yo me encontraba en ese lugar, señor juez. Entonces, ¿cuál versión sería más fiable? ¿La de una persona que ya te ha mentido anteriormente y el mismo fiscal ha declarado ineficaz tu acta? ¿O a una persona que efectivamente ha ido al lugar in situ y ha verificado la existencia de la bocamina con todo, o sea, el labor minero, casa fuerza y todo lo demás debidamente implementada, señor juez? Las cosas son simples. ¿Tiene bocamina? Tiene bocamina y patrocinado. ¿Hasta cuánto autorizado por la comunidad campesina de La Victoria? En efecto, señor juez, porque ha ingresado a dicha comunidad. Entonces, no podemos hablar de reforzar argumentos. Es algo insostenible. Incluso esa acta que ha realizado el señor la declaración donde participa este efectivo policial, ya ha sido declarado nula ya. No, ineficaz, señor juez. Muchas gracias. Muy bien. Siguiente presupuesto, Ministerio Público. El siguiente presupuesto, señor, que es el peligro de Cuba. No veo. Hemos acreditado, señor juez, graves y contados elementos de convicción, una prognosis mayor a la señalada por la norma para establecer este tipo de medidas, y además también cierto peligro de fuga, en razón a el análisis realizado por la Fiscalía. Respecto de Lady Fernández Paredes, tenemos ese acreditado el oficio del Ministerio de Trabajo y la ficha de ¿qué nos dice el oficio del Ministerio de Trabajo, señor? El oficio del Ministerio de Trabajo nos dice que el señor efectivamente ha registrado actividades laborales, pero no hasta la actualidad. Las actividades laborales que ha registrado, señor juez, a Fojas 10.075, 10.077 del requerimiento, nos señala que sí, ha registrado cierta actividad laboral, pero solamente hasta no cuentan con algún registro de contrato de trabajo. Es lo que se señala a Fojas 10.075. Eso es lo que nos dice la actividad, la entidad del Ministerio de Trabajo, señor juez. Por ende, señor juez, si bien es cierto, tiene cierto arraigo con relación a su domicilio, pero también lo es, señor juez, que existen graves y fundados elementos de convicción y que en relación a lo manifestado, señor juez, no existe una base sólida respecto de el arraigo laboral, en consideración que la entidad del Ministerio de Trabajo ha señalado que no cuenta con algún registro de contrato de trabajo. Así también, señor juez, hemos presentado el día de hoy un escrito. Señor juez, no se me corre traslado. No podría realizarlo con no se me corre traslado. A ver, un momento, vamos a hacer un proceso.
No se escucha nada el audio. Están en receso. Ok. Están en receso, doctora. Hay que esperar. Gracias, doctora. Es decreto de urgencia que recién ha salido. Me está preguntando. Ya, me avisan para poder continuar. Vamos a continuar la fiscalía. Señor, uso la palabra. Aquí le da señalamiento. Estábamos en el periodo procesal, señor juez, que debemos hacer solución al elemento del Ministerio de Trabajo. Así también, señor juez, habría que preguntarnos si actualmente los investigados están realizando la actividad por la cual han mencionado, por la cual aluden que es su actividad laboral. ¿Qué está pasando actualmente en Patá, señor juez, en relación al trabajo de minería que vino en la... Tenemos un comunicado desde el 6 de mayo del presente, y asimismo se ha apuntado una noticia del Ministerio de Energía que nos dice que no se va a permitir ninguna actividad minera, tampoco tránsito de producción minera, materiales o insumos en 30 días. Ese comunicado del 6 de mayo del 2016, asimismo un decreto de urgencia que señala el estado de emergencia en la localidad de Patá. Entonces, señor juez, para complementar en relación al peligro procesal relacionado a la actividad laboral, señalamos, señor juez, que con eso actualmente ninguno de los investigados, principalmente de los dos de la audiencia, primero el señor J. se encontraría realizando esta actividad minera, pues, según la noticia que estamos presentando, así como el decreto de urgencia, no se estaría realizando esa actividad. Oye, la defensa, doctor, Sí, por un lado. señor juez, yo creo que hay que ser bastante cautos relacionado a lo que es el peligro. Entendemos a un dato concreto y específicamente la posibilidad de que se pueda realizar. Invocar una norma, me parece que es perfecto, aunque es de conocimiento público. En principio, es por un lado. Por otro lado, señor juez, mi patrocinado no estaba dentro de la minería ilegal. Ha sido una persona que contaba su reinfo, incluso con su bocamina, se encontraba laborando, se encontraba trabajando legalmente. Eso es por un lado, señor juez. Por otro lado, y esto es lo malo cuando las investigaciones de lavado de activos ni siquiera tienen comunicación con la investigación del delito fuente. Señor juez, mi patrocinado a la fecha ya no se encuentra laborando en esa bocamina. A raíz de la intervención ilegal que realizó el Ministerio Público, bueno, autorizó el juzgado del doctor Guancho, y obviamente mi patrocinado, incluso a un inicio se le requirió prisión preventiva, después se desistieron. Mi patrocinado no se encuentra trabajando en esa bocamina. En la carpeta fiscal del delito previo, ahí se dejó claramente, mi patrocinado ya no trabaja. La misma comunidad campesina le he dicho, como tienes un problema de crimen organizado, por favor, retírate porque nosotros queremos tener una comunidad campesina en vías de formalización, que a la fecha ya está. La comunidad campesina de La Victoria se encuentra formalizada, señor juez, y tienen un proceso de vía de diligencia y no permiten que personas que tienen investigaciones penales por crimen organizado, minería ilegal, lavado de activos, se encuentren presentes.
Se le ha ocasionado un perjuicio irreparable a mi patrocinado y ahora pretenden invocar una norma cuando ni siquiera la Fiscalía ha averiguado si mi patrocinado se encuentra trabajando en esa abocamiento. ¿Dónde estamos, señor juez? Es todo. No, ese es por un lado, con el tema del peligro procesal. Señor juez, nosotros hemos presentado documentos relacionados al arraigo. Fecha. Ah, Fecha. fecha. El 18 de diciembre de 2024, donde hay una acta de constatación notarial de fecha 26 de noviembre de 2024, en la cual se puede verificar que mi patrocinado se encuentra residiendo junto con su familia en el inmueble en la calle 20 de septiembre. Doctor, disculpe usted, el único punto como peligro procesal es el el trabajo. arraigo laboral, nada más. Lo demás no ha sido cuestionado por la Fiscalía. Bueno, yo no entiendo, pero igual estoy señalando. Pero no es materia de debate, ¿no? No tiene sentido. Entonces, disculpe usted, o sea, ya no hay problema. ¿para qué vamos a correr traslados si no va a decir nada el Ministerio Público? Ya, entonces no habré nada más que votar. En todo caso, lo que el Ministerio Público está cuestionando es lo que debe generar debate. En los demás casos se entiende que está conforme o le consta y ya no necesita saberlo, ¿no? No hay problema. Ya. ¿Va a indicar algo? No, nada. Nada más. Bueno, la réplica, señor fiscal. Ahora, pero reiterar nada más, enfatizar, señor juez, que se me ha dado el mismo abogado de defensa, ya no se encuentra tratando en esa camina, ya no trabaja. Lo que hemos entendido. Pues no se entendió. Enfatizar eso. Ha señalado que no. Ok. ¿Algo que indicar sobre esto último? Ok. Siguiente presupuesto, señor fiscal. Respecto de la proporcionalidad, señor juez, página 95 y 96, hemos señalado, señor juez, graves secundados según la comisión, hemos señalado también una prognosis y hemos señalado también cierto peligro. Ahora, lo que me corresponde analizar, señor juez, es si la medida que estamos solicitando de contingencia con restricciones es proporcional, es idónea. Bueno, señor juez, debemos señalar, pues, que la finalidad de las medidas en cuanto al principio de idoneidad, lo que se busca es asegurar la presencia de los implicados en el proceso, teniendo en consideración que existe cierto peligro, como hemos mencionado. La medida idónea, señor juez, para asegurar la presencia del investigado en el proceso es la comparecencia con protección. Hemos señalado que existe cierto peligro, la trabajo también, que lo dicho en su defensa lo ha dicho. Hemos señalado ciertos elementos, graves que no tenemos en la comisión, una prognosis, por ende, señor juez, teniendo en consideración que existe cierto peligro, consideramos que para asegurar la presencia del ministerio necesaria la imposición de esta medida. En cuanto al principio de necesidad, el mismo análisis, señor juez, existe cierto peligro, porque no trabaja actualmente. Existe también graves y fundados elementos de comisión. Por eso, señor juez, también es necesaria una medida de igual magnitud, no una comparecencia simple, de graves y fundados elementos de comisión y ante cierto peligro en el trabajo. La medida sería pues la comparecencia. En cuanto a la proporcionalidad de sentido estricto, señor juez, analizar simplemente que existen derechos en la libertad individual, pero también existen ciertos derechos como la libertad de empresa, el debido proceso, entre otros, y haciendo un test en la balanza de los mismos, pues sí es razonable tener en consideración los graves y fundados de comisión, cierto peligro de fuga, establecer una medida como la solicitada. Eso es todo. Réplica. Sí, señor juez, respecto a la idoneidad, y a buena hora que el señor fiscal ha tomado o ha señalado el tema de la existencia de graves y fundados elementos de corrupción. Señor juez, como ya se ha podido verificar, la fiscalía ni siquiera tiene clara lo que es relacionado al delito previo. Ni siquiera no se ha acreditado absolutamente nada. ¿El delito fuente?
Del delito de lavado de activos solamente nos ha señalado un supuesto incremento patrimonial de 2 vehículos que ni siquiera son de gran valor. Entonces, ¿no?, a criterio de la defensa no existen graves y fundados elementos de convicción. La teoría de la fiscalía ni siquiera, recién está por sospecha reveladora, y esto es, señor juez, faltan más actos de investigación por parte de la fiscalía, que la defensa incluso los ha propuesto. Entonces, a criterio de idoneidad, nosotros consideramos que no es idóneo porque no hay graves y fundados elementos de convicción. Sobre si es necesaria, señor juez, nosotros consideramos que no es necesaria porque usted ha podido verificar que en todas las audiencias mi patrocinado se ha encontrado presente participando en la misma. Y no solamente en este caso del lavado de activos, señor juez. En el caso del crimen organizado también ha participado activamente. Esto presente, ojo, teniendo en cuenta que tiene supuestamente una investigación allá que son como 25 años de pena privativa de libertad, acá 10 a 12 años creo que. Entonces serían a un aproximado de 27 años. Mi patrocinado, si hubiera cierto peligro de fuga, no se hubiera escapado. Y conforme hemos ofrecido un documento de récord migratorio, en ningún momento se ha ido del país. Se encuentra acá presente. No es necesario, señor juez. Una comparecencia simple es suficiente para garantizar la presencia de mi patrocinado. ¿Por qué? Porque le han inventado una denuncia. Pues, en suma, nosotros consideramos que una comparecencia con restricciones en sentido estricto no es proporcional, señor juez, porque no hablamos de la existencia de graves y fundados de elementos de convicción, y peor aún, mi patrocinado sí se encuentra sujeto al esclarecimiento de los hechos y participa activamente, señor juez. Fiscalía, la réplica, doctor. Siguiente presupuesto, entonces. Respecto de la caución económica, en el 97 en adelante, es únicamente en la página, entonces, podemos señalar primero que la definición de caución económica es una garantía real que se entronca al investigado en el proceso a efecto de su aseguramiento y para disminuir el peligro procesal. En ese sentido, los presupuestos para establecer esa medida conforme al artículo 189 del 5.1 se señalan entre ellos la naturaleza del delito, la condición económica, la accesibilidad, la gravedad del daño. Bueno, pues hemos señalado cuando y a la gravedad del daño es porque se afecta una multiplicidad de la libertad de empresa, entre otros. Por ello, señor juez, nos encontramos en conflicto. Ahora, en cuanto a la condición económica, y si puede asumir, señor juez, específicamente nos encontramos en la página 110, donde se hace alusión a diversos elementos que hemos presentado, y que son las mismas partidas de los vehículos, para no redundar a pocas 1.376 y 1.382. Respecto de ellos, se han adquirido vehículos por $22.190 y el otro por $20.000 soles. Consideramos, señor juez, que sí tendría, pues, como esta evidencia, la condición económica para asumir la suma de $20.000 soles que estamos solicitando. La defensa, doctor. Señor juez, hay un dato que la Fiscalía no ha señalado, tal vez no ha tomado en cuenta. En principio, esos vehículos que ha señalado se encuentran con embargo en forma de inscripción por parte de en el juzgado que ve el delito previo, en 131/2019, si no me equivoco. Entonces es imposible realizar la venta de esos vehículos para comenzar. Por un lado. Por otro lado, como la Fiscalía parte de la tesis de que mi patrocinado nunca ha trabajado, eso no tiene ingresos, o nunca ha tenido ingresos. Nosotros hemos señalado que en su oportunidad mi patrocinado sí se dedicó a la actividad minera formal. Entonces, si vemos solamente lo que es la postulación de la Fiscalía, vendría a ser una antítesis, porque al final de cuentas tú no trabajas, no tienes ingresos, y por eso te va a pedir una medida de restricción y ese mismo paga una caución económica. Me está pidiendo prácticamente una prisión preventiva porque mi patrocinado no lo va a poder pagar, según la teoría de la Fiscalía. Por otro lado, señor juez, nosotros no consideramos que no ni siquiera es necesaria una caución económica porque mi patrocinado se encuentra presente en el proceso. Ha participado activamente siempre. ¿De qué manera lo vas a sujetar con que en un desembolso en el Banco de la Nación su participación en el proceso? Acá está, señor juez. Ni siquiera esta medida de caución económica no es necesaria. Y peor aún, la Fiscalía pide una prisión preventiva encubierta. Eso es todo, señor juez. Está bien. Fiscalía, réplica, doctor.
simplemente señalar y reiterar pues, de que no hemos usado ningún método preventivo, está llevando el debate por otro lado, simplemente vamos a ser objetivos en reiterar los mismos fundamentos. Sí, no hemos generado matices de que nunca ha realizado actividad, porque justamente la tesis de la fiscalía es que se ha obtenido activos directos de la universidad. Esa es la tesis de la fiscalía. Y se ve plasmado efectivamente en esas dos partidas con la institución de los. Lo que se ha señalado es que actualmente no tiene trabajo, pues ya no se cumplió ni nada de La defensa, doctor. Ujú. Siguiente presupuesto. Respecto de plazo, señor juez, el médico en el 9 de enero de 2025, hemos señalado un plazo de 36 meses para realizar la conclusión de la investigación preparatoria. Primero, realizar todas las actividades, todos los actos de investigación que las diligencias que se han dispuesto, entre ellos la realización de la ficha contable, verificaciones que están a realizar en el registro fiscal, entre otros actos. Así también como el abordamiento de las subsiguientes actos necesarias como la ejecución. La defensa, doctor. Nos oponemos absolutamente a la imposición de 36 meses porque, bueno, no consideramos necesaria. Y ya han pasado, transcurrido más de 5 años, señor juez, de investigación. Y a la fecha es totalmente joven. Muchas gracias. La fiscalía. Digo, una menos. Ujú. Ok. ¿Su patrocinador va a indicar algo? Que se acerque al micro, por favor. 1 minuto. Al micro. Señor magistrado, buenas tardes. Doctor, parte de Fiscalía, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, solo acotar una incomodidad personal, ¿no? Que a raíz de todos estos perjuicios económicos que ha habido, yo solo ahora me dedico al transporte. Y bueno, si supieran pues los medios que tengo que agenciar para poder llegar hasta acá y estar presente, pues entenderían más a fondo, ¿no? La situación mía. Gracias, solo eso. Ujú. Bien. Siguiente investigado, señor fiscal. Sí, señor juez. Respecto del investigado Edson Plano Río, nosotros también solicitamos que se declare fundadas las medidas de comparecencia con restricciones, así como la caución económica solicitada, en base a los siguientes fundamentos. Primero, señor juez, la imputación respecto a esta persona, en la página 25 y 16 se ha señalado lo siguiente. Actos de conversión, 3 actos, 2 actos de conversión y 1 acto de conversión. Respecto a los actos de conversión, señor juez, y antes de pasar a ello, también debemos hacer alusión a la declaración del testigo protectivo 1-1, emitida en el marco de la investigación 76 de la Fiscalía de Crimen Organizado, en la cual la resulta señala, pues, que detalla en relación a la existencia criminal realizada en el distrito de Parcoy por la familia Trujillo, la familia Fernández, y en la respuesta a la pregunta 4, señor juez, respecto de los integrantes, se señala, entre otros, al señor Jaime, Alberto, Américo, Fernando Trujillo, Rosa Nelly, Humero Aníbal Ruiz Peco, Gerardo Sánchez Sandoval, César Rolón Malti, Maximina Montero Araujo y Bárbara Carlos Armini. Respecto también, señor juez, en la formalización de la investigación 66 de 2018 se ha comprendido que ahora pocas se ha comprendido también como investigado al señor Edson Rolando Rosillo Carrillo,
por el delito de lavado perdón, por manipulación ilícita previa, señor juez. Específicamente, en esa formalización, la Junta del 1918, del 1998, obra como investigado el señor Edson Rolando Rosillo Carrillo. Acreditando lo que nos dice la sentencia plenaria casatoria 1/2017 respecto de la vinculación ilícita. Ahora, en concreto, señor juez, son 3 imputaciones de Edson Rolando Rosillo Carrillo. Adquirir un inmueble, luego haber adquirido otro inmueble en calidad de donación y, por último, actos de ocultamiento. Respecto del primer inmueble, señor juez, tenemos la partida electrónica 60 65 72 15. La partida electrónica 11 18 6407 volante copa 480 483, donde se advierte que se adquiere el inmueble Manzana G, lote 38, urbanización El Bosque de Trujillo, por el investigado del Rolando Rosillo Carrillo por la suma de 14.000 soles, conforme con la escritura pública de 24 de febrero de 2012, aprobada en notario por fuera García Marco Antonio de la ciudad de Trujillo. Así también, señor juez, es pertinente estas hojas 482 del procedimiento. Y es pertinente indicar, señor juez, que en la página siguiente, se advierte también, en la página 453, la vinculación de los investigados, pues se advierte una aparente figura de donación, digamos como también parte de los actos de lavado de activos, una donación a favor de Jaime Trujillo Paz, realizada el 28 de enero de 2021. Como segundo acto de lavado de activos, señor juez, que hemos señalado, la adquisición de un inmueble. Disculpe, señor fiscal, disculpe, para entenderlo bien en este primer caso. En este caso, el investigado adquiere un inmueble por 14.000. Posteriormente a ello, lo dona a Paz Trujillo. ¿Eso qué año es? 28 de enero de 2021. Él lo adquiere el 24 de febrero de 2012 y lo dona el 28 de enero de 2021. Continúe. Como segundo acto de lavado de activos, tenemos la partida electrónica, la de producción, durante época 225 y 227, partida 1132-4084, emitida por SUNAR, respecto del inmueble ubicado en la unidad 04, 4 piso, Manzana Kilo T24, San Vicente Trujillo, y en calidad de donación por el monto de 39.000 soles. Así consta en escritura pública de 6 de noviembre de 2017, por el notario Apolonio Roberto de Bracamonte Morales de la ciudad de Trujillo. Luego, señor juez, tenemos como elementos de convicción que hemos presentado un oficio del Ministerio de Trabajo por 484, donde se advierte que sí, el investigado ha tenido cierto trabajo formal, pero solamente hasta el año 2015. Por ello, señor juez, se cuestiona también pues, de dónde habría tenido los recursos para adquirir los inmuebles. Luego de ello tenemos, señor juez, también de igual manera el documento de Pacífico Seguros, donde se advierte de igual manera que solamente tiene ciertas pólizas, tarjetas, etcétera, hasta el año 2021. Esas hojas 490. Luego, señor juez, respecto de la última imputación, que es haber recibido de manera mensual 6.000 soles dólares americanos por realización de un contrato de arrendamiento, es pertinente enfatizar qué elemento. El elemento de acta de visualización de inscripción y transcripción de especies documentales. Ello recabado en el marco de la investigación 66-2018 por la Cuarta Fiscalía de Supercomunidad Corporativa de Criminalidad Organizada, a pocas 497 y 559, donde se ha practicado una medida, señor juez, de allanamiento, en la cual se encontraba una serie de documentos. En el inmueble del señor
Edson Rolando Rosillo Carrillo. Y donde se ha encontrado documentación de Edson Rolando Rosillo Carrillo, Rosa Nerito Frío Paz, Bárbara Quintana Romero, entre otros. ¿Cuál es la documentación puntual? Que se ha encontrado una serie de boletas que están detalladas como elementos, pero ¿cuál es la documentación puntual relacionada a la situación? Es el contrato de arrendamiento de fecha 30 de octubre de 2017, celebrado con la empresa Trasnada, representado por Edson Rolando Rosillo Carrillo, y la empresa comercializadora de servicios generales Bustos, por un monto de $600 americanos. Esto sería para la Fiscalía un asunto acto de lavado de activos en la moneda de tratamiento para recibir justamente dinero, instrumentalizando estas figuras legales para recibir dinero en manera mensual por $600 americanos. De su contraparte, fue investigada, en este caso Bárbara Quintana Romero. Así también es pertinente indicar, conforme a su declaración, que de Pojas, Doctor, disculpa, antes de que avance más, ¿el contrato dónde se encuentra? Acá. No, en su requerimiento, ¿dónde está consignado el contrato? Porque acá está en el 58, Edson Rolando dice partida, oficio, carta, acta de visualización, vouchers. en el acta que le mencioné, señor juez, acta de visualización y descripción de Ya. se han encontrado una serie de vouchers, una hoja impresa y el contrato de Ah, ya arrendamiento. está. Ya, continúe, por favor. Respecto de los demás vouchers, por ante el como 560, 561, 562, 567, lo que acredita son ciertos ingresos también que estaría vinculado también a estas presuntas actividades de lavado de activos, señor juez. Y en relación a la declaración de Edson Rolando Rosillo Carrillo, 568, 577, se ha señalado también que se dedica a trabajar de carga pesada, instalaciones eléctricas, recibiendo la suma de 76.700 soles. Asimismo, señaló que informó la empresa Trasnada SAC y que su conviviente Rosa Nerito Frío Paz, socia minoritaria y habiendo aplicado la suma de 800 soles. ¿Por qué es pertinente esto, señor juez? ¿Por qué es relevante? Porque se acredita la vinculación con Rosa Nerito Frío Paz, que es hermana de Jaime Frío Paz, también investigados en el presente caso. Bueno, luego, señor juez, hojas 918, 998, en relación a la investigación 66-2018, que ha presentado la formalización y hemos hecho mención a un juez que acredita la vinculación de Edson Rolando Rosillo Carrillo. En consecuencia, señor juez, hemos cumplido con realizar el primer presupuesto de grave entonces. Muy bien. La defensa, doctora. Gracias, señor magistrado. Bueno, para iniciar, hacer presente que la pretensión principal de esta defensa es que se desestime el requerimiento de comparecencia restrictiva y la caución económica solicitada por el Ministerio Público contra mi patrocinado Edson Rolando Rosillo Carrillo, y en consecuencia se imponga únicamente una comparecencia simple, en mérito de lo siguiente. Habiendo escuchado los fundamentos del representante del Ministerio Público, en primer lugar debemos hacer mención que el señor fiscal señala de que este caso de lavado de activos deriva del caso de crimen organizado, la carpeta fiscal 66-2018, la cual se inició con una declaración de un testigo protegido. Sin embargo, en esta declaración, tal conforme ya lo ha leído el señor fiscal, no se hace mención en ningún momento a mi patrocinado. Además, se debe hacer presente que hace referencia a una presunta actividad criminal de minería ilegal desde el año 2010. Sin embargo, en esa fecha, no entraba todavía en vigencia el decreto legislativo 1102, por el cual se incorpora por primera vez el delito de minería ilegal al Código Penal. Este decreto se publica recién el 28 de febrero del año 2012 y todavía entra en vigencia 15 días después de su publicación. Por lo tanto, el Ministerio Público, al realizar tal afirmación, estaría vulnerando el principio de legalidad al señalar como conducta ilícita fuente del delito de lavado de activos minería ilegal respecto de mi patrocinado. Ahora, respecto de las imputaciones específicas que se han realizado,
encontramos 2 actos de conversión, 2 presuntos actos de conversión y un presunto acto de ocultamiento. En cuanto al primer acto de conversión, que es la adquisición de un inmueble mediante compra-venta, el inmueble ubicado en el bosque. Para ello, el señor fiscal ha ofrecido la partida registral 11-18-6407, cuya escritura pública data del 24 de febrero de 2012. Al respecto, tenemos que reiterar de que a esa fecha no estaba regulado todavía el delito de minería ilegal. Por lo tanto, no se puede hablar de que la adquisición de este inmueble tiene un origen ilícito, ya que no existía delito, tal conducta no estaba tipificada como tal. Además, mediante esta partida, lo único que se puede evidenciar es que se trata de un acto jurídico totalmente válido y eficaz que ha cumplido con todas las normas establecidas en su momento de celebración y que se encuentra inscrito en registros públicos, dotando de seguridad jurídica. Respecto del segundo acto de conversión, tenemos que se ha ofrecido la partida registral 11-32-40-84 sobre el inmueble de San Vicente. Al respecto debemos señalar de que el señor fiscal ha ingresado información incompleta, toda vez de que esta partida, tenemos que en el primer asiento está señalando como antecedente nominal la partida electrónica 033385. Este antecedente indica de que el inmueble fue adquirido en el año 1985 por los padres de mi patrocinado. Esto es el señor Rolando Rostillo Olaya y la señora Esperanza Carrillo Hernández. Ambos adquirieron este bien el 26 de junio de 1985. Ejercieron posesión sobre él y ya como anticipo, con la finalidad de darle un anticipo de herencia a cada uno de sus hijos, es que en el año 2017 realizan una regularización de declaratoria de fábrica y la independización de dicho inmueble. Es así que se da origen a la partida registral que el señor fiscal ha ofrecido como elemento de convicción. Con ello se está demostrando de que en realidad este inmueble no tiene un origen ilícito, además de que se trata de un anticipo de herencia mediante una donación. Esto es un acto jurídico totalmente gratuito. Mi patrocinado no ha realizado ningún desprendimiento patrimonial por el cual se pueda considerar que se trataría un presunto acto de conversión. En tercer lugar, tenemos respecto del presunto acto de ocultamiento. El señor fiscal ha ofrecido el acta de visualización, dentro del cual se ha podido encontrar el contrato de arrendamiento de fecha 30 de octubre de 2017. Sin embargo, se debe señalar de que este contrato no ha surtido efectos en ningún momento. Y de ello también se puede acreditar debido a que el señor fiscal no ha presentado ningún otro elemento de convicción que pueda demostrar de que la suma de $6,000 mensuales efectivamente ha llegado a incorporarse al patrimonio del señor Epson. Por otro lado, respecto de los elementos de convicción consistentes en el oficio del Ministerio de Trabajo, tenemos que, si bien es cierto, el señor Epson tiene un registro laboral solamente hasta el año 2015, sin embargo, este registro es desde el año 2012 hasta el 2015, lo que evidencia de que durante ese tiempo él ha tenido una relación laboral formal, estable y con ingresos económicos que incluso sustentan la adquisición del inmueble del año 2012. Y respecto de la actividad laboral que vendrá realizando con posterioridad, tenemos de que durante el año 2016 también realizó diversas labores como electricista y ya en el año 2017 constituyó la empresa Duraznara, en la cual se viene desempeñando como administrador en la actualidad. También encontramos como elemento de convicción que ofreció Fiscalía la carta de Pacífico Seguros respecto de las pólizas adquiridas. Sin embargo, se debe detallar que una de las pólizas es respecto de un seguro de accidentes de trabajo. Y esta póliza fue adquirida en el año 2007, cuando todavía no existía regulado el delito de minería ilegal. Respecto de la segunda póliza, tenemos una protección de tarjetas desde noviembre de 2020 hasta el 1 de noviembre del año 2021. Esta póliza no se puede señalar de que se trataría como un acto que buscaría ocultar los ingresos y presuntos ingresos ilícitos de una actividad criminal, ya que sobre todo en estas fechas, durante el año 2020-2021,
la mayoría de operaciones comenzaron a realizar de manera digital y es por ello que todos los bancos comenzaron a ofrecer este tipo de pólizas para proteger las tarjetas. Durante ese tiempo, el 90% de la población peruana había contratado una póliza, por lo que ello no implica de ninguna manera una actividad criminal de parte de mi patrocinado. Finalmente, respecto a la declaración del señor Epson, el mismo fiscal ha referido de que él ha señalado que tenía ingresos mensuales aproximados de 6.700 soles. Incluso señala que su conviviente es Nelly, sí, eso es imposible de negar. Su conviviente es la señora Nelly Trujillo Paz, pero ello no significa de que esté involucrado en una actividad criminal. Eso es todo. La Fiscalía, doctor. En primer lugar, como juez, vamos a señalar que nosotros tenemos autonomía en el delito de lavado de activos para ejecutar los actos que hemos mencionado. Se ha establecido el delito de ilegalidad que ha sido creado mediante el decreto legislativo 1102 en el año 2012, fecha en la cual se produjo la adquisición del primer bien. Por eso no ha vulnerado ningún principio de legalidad, más aún cuando solamente estamos señalando el delito de lavado de activos, no como mal se señala, delito previo, sino vinculación ilícita con ese legal. Ok, doctora. Sí. Si bien es cierto, el señor fiscal, lo que dice es cierto, tienen autonomía para investigar, sin embargo, en este caso, el decreto legislativo fue publicado el 28 de febrero. La adquisición ha sido el 24 de febrero y se entiende de que el dinero tiene que ser previo a la adquisición. Pero antes de esta fecha no existía el delito de minería ilegal, por lo tanto no se podría hablar de un origen ilícito. Muy bien. Siguiente presupuesto, señor fiscal. Sí, señor juez. Respecto de la prognosis positiva, nos situamos en la página 81 en adelante. Debiendo señalar, señor juez, que es un análisis sobre la posible pena en el decreto legislativo 1106, delito de lavado de activos, han establecido las políticas de conversión, también formación de transferencia, transferencia y procesos, y las agravantes conforme al artículo 4, donde se señala entre ellas ser agente que comete el delito calidad integrante de la Comisión Tribunal, la pena será no menor de 10 y mayor de 20 años. En ese sentido, señor juez, el delito de lavado de activos supera los 6 años establecidos por la norma para establecer medidas como la restricción a la libertad, en este caso la comparecencia con las personas. Ahora, si un análisis respecto de los artículos 45 y 45A no se han encontrado relevantes en el presente caso, y en cuanto a la determinación de la pena, se encontraría dentro de la justicia superior, estableciendo que una probable pena imponer entre los 10 años y 3 años por meses. La defensa, doctora, no me ha trasladado. Sí, señor magistrado, la defensa considera de que no se cumple con este presupuesto, ya que como sigue la suerte del primero, al no existir suficientes elementos de convicción que vinculen a mi patrocinado con el delito de lavado de activos, tampoco habría pena que imponer. La Fiscalía, la réplica, doctor. Siguiente presupuesto. En cuanto al peligro de Cuba, señor juez, situamos en la página 91. Hemos apuntado como elementos de convicción también el documento del Ministerio de Trabajo, así también el acta de visualización de especies documentales, donde se encuentra pues acta de visualización de diversas especies. En el caso 66 de 2018, donde se ha señalado que en uno de los inmuebles había encontrado pues los vouchers de 2 investigados, entre ellos de Jaime Trujillo Paz, José Trujillo Paz, así también en relación al documento del Ministerio de Trabajo,
Se ha advertido que solamente se advierte cierta vinculación formal hasta el año 2015, no así para años anteriores, por lo que en la actualidad el señor juez no tendría cómo acreditar un trabajo actual, mejor dicho. Así también, haciendo mención al escrito que hemos precisado el día de hoy, que hemos hecho mención hace unos momentos, en relación a la noticia de la situación de Patas, actualmente no existiría, porque existe una suspensión de las actividades generales de Patas, conforme a la nota de prensa que hemos contado y también al decreto 15.625. Entonces, La defensa. Sí, respecto del peligro de fuga, el señor fiscal estaría mencionando que, más que todo, no existiría un arraigo laboral. Al respecto, se debe señalar que, si bien es cierto, existe una relación laboral subordinada y informada por el Ministerio de Trabajo hasta el año 2015, sin embargo, a la fecha, el señor es socio, ha formado su empresa, Rasnara, y se desempeña también como administrador. Él tiene un vínculo de trabajo con su propia empresa, porque además de ser el socio, también realiza actividades propias, por lo que sí existiría ese arraigo. Además, se debe señalar de que en el requerimiento se puede advertir que el señor fiscal señala de que existiría también cierta posibilidad de que el señor pueda salir del país. Sin embargo, eso solamente se basa en la actividad económica, lo cual no es sustento, ya que mi patrocinado en ningún momento ha viajado al extranjero. Además, se debe advertir de que durante todo el tiempo de la investigación que se viene realizando desde el año 2020 en cuanto al lavado de activos, incluso desde años anteriores respecto del crimen organizado, mi patrocinado siempre ha estado presto a la investigación, ha participado de cada una de las diligencias y requerimientos que le realice el Ministerio Público. Eso es todo. Doctora, el tema de que tiene su propia empresa y del cual es socio y administrador y otras actividades, ¿ha presentado documentación? ¿Usted Está qué en fecha? la partida misma de la empresa Rasnara. Por eso, ¿con qué documento los ha presentado? ¿Dónde está ese documento? No, por parte de defensa no se ha presentado, pero eso forma parte de la carpeta fiscal. ¿Y con qué, como qué elementos presentan? ¿Elementos comunes, particulares? No, el Ministerio Público. nosotros sí hemos relacionado a la empresa Rasnara con eso, Ya. en relación a la compañía de ¿A la empresa? Sí, sí. Bien, pero la partida, ¿dónde está? Bien. Corremos al lado, señor fiscal, a ver. A la réplica. Pues, partiendo de lo último, debemos generar consciente que en relación a la empresa Rasnara no hubo ningún arreglo de calidad, pues para nosotros había sido instrumentalizada para cometer actos laboratorios que hemos mencionado con que se encontró en el allanamiento realizado en el marco de la investigación de crimen organizado y inmobiliario. Se encontró un contrato donde había justamente la tesis fiscal que se había instrumentalizado la empresa Rasnara y su contraparte, la investigada Bárbara Quijano, en lo que son acciones justas, para realizar justamente estos presuntos actos de lavado de activos que recibieron por los mensuales. Justamente ellos, para la fiscalía, cuestionan la identidad
de trabajo a través de los Doctor. Sí. Se reitera respecto del contrato de arrendamiento que el mismo nunca ha surtido efectos y no existe otro elemento de convicción que pueda acreditar ello. El Ministerio Público no ha ofrecido ningún tipo de constancia que se pueda evidenciar que efectivamente se haya realizado el pago mensual de $6,000. Es todo. Eso es. Muy bien. Siguiente presupuesto, Ministerio Público. En relación a la actuación económica, nos encontramos en la página 7 de requerimientos. Bien, la actuación económica, por su definición, es una garantía de en contra de investigar el proceso, efectos de su aseguramiento y para disminuir el peligro procesal. ¿Y cuáles son los presupuestos? En el artículo 19.1, que señala que se debe tener en cuenta la naturaleza del delito, la condición económica, la estacionalidad, el antecedente, así también no como delito, pero en cuanto a la naturaleza del delito y la gravedad del daño, el delito de modo de tres por sí mismo afecta a una gravedad de bienes jurídicos como la libertad de empresa, los recursos económicos y después, por ende, desde ya lo que la COFE, la definición del delito de modo de tres, en base a los graves acumulados en la definición que hemos visto, consideramos los jueces que se cumplen ser los condiciones. Con respecto de la condición económica, señor juez, en relación a los mismos, a las mismas partidas que se han señalado, de hecho, Rolando Rocío Carrillo, se evidencia, pues, en la partida 1118-6407 y la partida 1132-4084, así como el contrato de arrendamiento, señor juez, esto apojas estos tres elementos, dado que apojas 1221, 1225, 1228, acreditan pues que tendría o habría tenido cierta riqueza a través de estos ilícitos, con la cual el señor juez podría subir la suma de 20.000 soles. Eso sería todo. Ok. Doctora, con otro lado. Respecto de las partidas que indica el señor fiscal, en cuanto a la partida 1118-6407, se puede advertir que mi patrocinado ya no tiene la titularidad de dicho bien, y respecto de la otra partida, la misma se encuentra ya con un embargo en forma de inscripción por el juez del primer juzgado de investigación preparatoria en el caso de crimen. Además, respecto del contrato de arrendamiento, una vez más se señala de que el mismo nunca ha surtido efectos. Y por lo tanto, al no existir los otros presupuestos de la comparecencia con restricciones, la caución económica tampoco es viable. Más aún cuando mi patrocinado siempre ha estado presente y ya después de varios años de investigación nunca ha intentado revertir la justicia. Eso es todo. La defensa, doctor, la fiscalía, perdón, la réplica. Siguiente presupuesto entonces, doctor. Faltaba después la proporcionalidad también, en el 596, simplemente señalar, señor juez, que se tiene en protección de casos graves y condenados en el una prognosis superior a lo que señala la norma para establecer este tipo de medidas, y también tener en cuenta que respecto al principio de idoneidad, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es asegurar la presencia de los imputados en el proceso. Por ello, señor juez, dado todo lo mencionado, con cierto peligro, al no tener para la fiscalía una radio legal de calidad, graves secundarios elementos de condición y la prognosis que supera los límites del plano, consideramos que para asegurar al teórico se debe utilizar el intención. Sí, también respecto al principio de necesidad, ¿por qué no transmitir? Por lo mismo fundamento. Existen graves secundarios elementos de condición, una prognosis elevada, y también con un cierto peligro, lo cual no justificaría pues una comparación técnica, sino una presencia con restricciones. Y en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, tenemos en cuenta que existen múltiples derechos jurídicos, sí, la libertad individual, pero también existen derechos jurídicos como la libertad de empresa, el orden económico. Y ante ello, señor juez, sí es justificable, dado cuenta que existen graves secundarios elementos de protección, como mencionado, una prognosis superior, un cierto peligro, y valorando todo esto, pues consideramos que es proporcional el servicio de la exposición de esta noche. La defensa, gracias. La defensa.
La defensa considera que no se cumple con el principio de necesidad y el principio de idoneidad por dos cosas. Una de ellas es que no existen suficientes elementos de convicción. Ya se ha acreditado en esta presente audiencia de que no existe elemento de convicción que acredite que mi patrocinio Señor Edson. Señor Rolando. Buenas tardes. Prenda su pantalla, señor. Buenas tardes. Su nombre completo, DNI, domicilio. Exxon Rolando, señor juez, buenas tardes, señor abogado, señor fiscal. Mi nombre completo, Exxon Rolando Rosillo Carrillo, DNI 1818-8301. Dirección, calle Mariano Melgar, Manzana WL, lote 17A. Urbanización Santo Dominguito, Trujillo de la Libertad. Profesión ingeniero electrónico y me dedico a lo que es transporte de carga pesada. Ok, señor, tiene un minuto para que pueda señalar lo que crea conveniente respecto a esta audiencia. Gracias, señor juez. Bueno, escuchaba al señor fiscal, lo escuchaba con atención al señor fiscal, donde dice que los inmuebles mencionados y los he adquirido producto de la minería ilegal, ¿no? O de trabajos de la minería, lo cual yo digo que es falso, ¿no? Rechazo totalmente eso, ya que yo no me he dedicado a la minería, yo no soy minero. En cuanto al primer inmueble de urbanización El Bosque, Manzana G, lote 38, yo le quería en el 2012 a por 14,000 soles, con producto de mis ahorros de mi trabajo, ¿no? Yo trabajo del año 1990, 1992. En el 2012 tenía 42 años de edad, entonces ya había forjado algún bienestar económico como para hacer una compra de 14,000 soles. En lo que respecta al segundo inmueble en mención, ubicado en la calle José Joaquín Inclán, Manzana G, lote 24, específicamente en el piso 4, es una herencia anticipada de mis señores padres.
¿no? Y no fue la herencia anticipada solo a mí, sino también a mis hermanos, ¿no? Eso también quiero que se tome en cuenta. Y por esa herencia yo no pagué algo económico, no pagué algún dinero, ¿no? No solo de mi bolsillo un dinero para poder ser acreedor a esa herencia. Y con respecto al tercer punto del contrato con la empresa Gustas, se hizo ese contrato, pero no se llegó a realizar. De hecho, no hay ningún pago a la empresa Transnara por esos $6,000 que mencionan, ¿no? No se realizó ese contrato, la empresa Gustas no utilizó las instalaciones de Transnara para nada, entonces yo también rechazo eso. Lo que sí me llama la atención, cómo es que solamente con dichos, con palabras se puede acusar a una persona y hacerle tanto daño. Actualmente, voy a las entidades financieras y no me quieren ni siquiera abrir cuentas porque dicen, usted tiene lavado de activos, entonces no se le puede abrir cuenta. De hecho, por ese motivo, el BCP cerró mis cuentas en el año 2020, creo, 2021, 2020, cerró mi cuenta porque tenía el proceso de lavado de activos. Entonces, esto es un daño que me ha perjudicado bastante, ¿no? Está bien, Lo señor. que sí estoy llano a colaborar para que se aclare este proceso. Muchas gracias, señor juez. Ok, gracias. No es para que relate todo, eso de esa declaración lo da ante la fiscalía. Temas puntuales nomás acá, lo que es para que pueda alegar lo que corresponde. Bien, estando a los con las partes, vamos a dar por concluida la sesión y vamos a continuar el día martes 27 a las 3 de la tarde. Martes 27 de mayo del 2025 a las 15 horas o 3 de la tarde. Bien, damos por concluida la audiencia. Los señores que están conectados pueden cortar el enlace. Virtual, no hay problema. Virtual nomás para todo, porque ya no hay nada que debatir, en todo caso, para que puedan escuchar la resolución que se va a dictar. Señores, buenas tardes. Pueden cortar audio y video. Gracias, permiso, señor juez.